luz de los centros, para que pueda partir de los cuerpos aórticos, aquí hay como el cambio interno, ¿ya? Porque es una tensión de veinte que tiene que ver también con presiones de oxígeno a ese nivel. Y ahí nace el estímulo, ¿ya? Aferente, sensitivo, hasta esos centros. Y la respuesta aferente es motora. ¿Qué hace la respuesta aferente motora? Hay la falta de oxígeno, hay un hipoxemia, que se siente a ese nivel, hay una reacción. Tenemos aquí, miren cómo hemos llegado desde los quimios receptores. A ver, hemos dicho, los quimios receptores cambios, como que perciben esos cambios internos a ese nivel y mandan un estímulo, ¿ya? Un estímulo aferente hacia el sistema nervioso central. Y de ahí de ese estímulo aferente sale una respuesta eferente, ¿no? Pero de esos centros respiratorios, ¿no? Y dice a la diafragma, es respirar, ¿no? Respirar motora, en este caso es respuesta motora. Lo mismo que, por ejemplo, puede pasar cuando ustedes pierden volumen, pierden sangre, ¿ya? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Se percibe también ahí estos cambios del medio interno. Pero ¿dónde van esos cambios? ¿Dónde se perciben? ¿De qué parte del sistema nervioso central? Pues a nivel de la protuberancia vamos a ver ustedes también en la parte de bioverso, en la parte de, ustedes han llevado de fisiología cardiovascular, cardíaca, vasos sanguíneos, se llevó todavía, ya llevaban. Porque entonces se encuentra el centro cardiovascular, ha llevado ya, ¿no? No neuronas nada. No, pero la parte del centro cardiovascular, sangre, son llevadas, corazón, sí. La del centro cardiovascular, por ejemplo, ¿dónde está? Entonces, estos niños van a este centro cardiovascular que está en la protuberancia, por ejemplo, centro cardiovascular. Y después de ahí, ¿pueden ser respuestas qué? Eferentes motores, ¿para dónde? Hacia los vasos sanguíneos, hacia el corazón. Y le dice, señor, tiene que latir mayor rapidez, porque tiene que quitar mejor. Entonces, redistribuye su flujo sanguíneo del organismo. Lleva de donde no necesita, donde necesita. Entonces, se activa un sistema nervioso autónomo, ¿ya? Para mantener una homeostasis a ese nivel, en este caso de los cambios de sangre, del volumen de sangre. Entonces, hay una respuesta autónoma, ¿ya? Primero que vamos a una vía aferente sensitiva autónoma hacia centros respiratorios y de ahí baja una respuesta eferente autónoma hacia sus efectores para ocasionar cambios que lo está pidiendo el organismo. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, acá, yo les digo, ¿qué está pasando? Acá se está originando esta neurona motora, ¿no? Autónoma, pero es autónoma, diferente, es sensitiva, es diferente, porque desde los centros superiores acá se están instruyendo a esta neurona para que esta neurona motora haga sinapsis con varias neuronas Oscar, porque la premotora, autónoma preganglionar, que va a hacer sinapsis con varias neuronas motoras preganglionares, para que ocasionen en todos sus órganos efectores, en este caso el corazón, por ejemplo. Vamos a ver cómo hace a nivel de dónde activa, qué receptores se activan para aumentar la frecuencia cardíaca, para aumentar la fuerza de contracción, para que el corazón pueda inyectar mayor cantidad de sangre, para que pueda latir con mayor rapidez. Entonces, todos esos cambios que percibe el organismo que va a dar dependen de estas respuestas, de estas sinapsis, de esta conexión que va a hacer esta neurona preganglionar con las postganglionares. Los cambios los vamos a ver en los órganos. Que vamos a entender cómo llegan esos órganos, lo que va a decir de los receptores. Entonces el estímulo ya había dado, sabemos por dónde veo por las vías motoras autónomas, sabemos de qué partes consta, ¿no? Pero entonces acá vamos a repasar esta partecita para que podamos entender el resto. A ver, decimos, ¿cómo funciona este sistema? Hemos dicho que tenemos fibras simpáticas, porque dos sistemas, simpático y parasimpático, porque el sistema nervioso autónomo se compone de dos. O sea, todo lo que pasa a través de estos dos sistemas, ¿no? Depende de qué prima. Puede primar el simpático o puede primar el parasimpático, depende, ya que los vas a encargar. Entonces, las fibras simpáticas, como hemos dicho, liberan estos dos neurotransmisores, eso es importante, porque el estímulo nervioso, la información, va a llegar a través de estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a llegar a sus receptores. ¿Ya? Porque el sistema actúa a través de neurotransmisores. Entonces, es importante que ustedes se memoricen. Si no saben, el simpático actúa a través de hemos dicho, ¿cuáles son los tres neurotransmisores principales? Del sistema nervioso simpático. Del simpático. Primero, adrenalina, perfecto. La segunda, noradrenalina, y la tercera, dopamina. Esos dos
simpático. Eso ya está perfecto. El parasimpático y la acetilcolina. Listo. Entonces ya sé que este sistema opera a través de neurotransmisores. Perfecto. Entonces, hemos dicho que todas las fibras que liberan noradrenérgicas, las adrenérgicas y las que liberan acetilcolina. Esto lo hemos repasado también, ¿no? Todas las neuronas, por lo tanto, preganglionales, hemos dicho simpáticas, parasimpáticas, son colinérgicas porque liberan acetilcolina. Por eso se llama colinérgicas. Pero hay diferencias en las postganglionales o no? Sí. Claro. Las postganglionales, simpáticas, son adrenérgicas, porque lo que liberan son neurotransmisores adrenérgicos. ¿Y cuáles son los tres neurotransmisores adrenérgicos? Ustedes acuerdan de eso. Entonces, por eso se llama fibras adrenérgicas. En cambio, las parasimpáticas también son cholinergicas, porque su neurotransmisor principal es la acetilcolina. Entonces, hasta ahí, eso tiene que investigar. Claro, si avanzamos. Y pues que lo saben. Ese gráfico, ¿qué tenemos en ese gráfico? Lo mismo, ¿no? Acá decimos una cosita que es importante que cuidado, ¿no? Todas las neuronas postganglionales son simpáticas, excepto las que van actuando superiores y basales. ¿Por qué es importante? Porque van a actuar como receptores colinérgicos. Ya, estos los que van a las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos. Todas los simpáticos, las fibras simpáticas, excepto estos dos, son colinérgicas. De hecho, cuidado, porque eso siempre se van a preguntar eso. Y este es un neurotransmisor, aquí está. Normalmente libera noradrenérgica, en este caso de las glándulas sudoríparas, especialmente acá está, libera acetilcolina. Por eso son colinérgicas, excepto estas. ¿Qué dijimos? Bueno, entonces, en conclusión, todas las neuronas postganglionales del sistema parasimpático son colinérgicas, porque los dos, tanto las pre como las post, liberan acetilcolina, por tanto son colinérgicas, porque es un neurotransmisor principal, a través del cual estas vías liberan acetilcolina. Lo mismo importante de la mielinización, ya de las vías, ustedes sabemos que es importante la velocidad de conducción. Aquí hacemos un cuadrito, ¿no? De resumen. Este cuadrito se ve mucho desde hace. Con solo este cuadro es un resumatorio, ¿no? Vamos a ver para la fecha directa. Prácticamente explica ahí donde el sistema parasimpático, en su fibra preganglionar, aparte de que indica que es más larga, indica lo que libera, que en la preganglionar libera acetilcolina, y en la postganglionar, que es más corta, libera ya igual acetilcolina. En cambio, en la simpática te explica que en la preganglionar libera acetilcolina, pero en la postganglionar, que es más larga, libera ya los neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina. La adrenalina. Hemos hecho diferencias, ¿recuerdan? Este es correcto, gráfico también. ¿Qué diferencia entre las dos vías? Entre las vías nerviosas simpáticas y las vías nerviosas parasimpáticas. Tienen tres diferencias. ¿Cuáles eran las tres? La simpática, primero, ¿cómo está estructurada? ¿Qué tiene una vía? Porque las vías conducen a estos impulsos nerviosos. Y se van a transmitir a través de esas vías. Pues estas vías simpáticas tienen tres características. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Primero, ¿de qué está construido? Neurona preganglionar, ganglionar. Tiene cuál es la estructura. Si sabe la estructura, van a saber la función. Si no sabe la estructura, no va a entender. Pues esta vía de conducción de este estímulo nervioso, vamos a ver tres partes. Preganglionar, ganglionar. En la simpática hay diferencias. Por ejemplo, en las parasimpáticas y en las simpáticas. En cuanto a la fibra preganglionar, ¿cuál es más larga? Digamos, si fuera simpática, en el caso de Belén, es más cortita, ¿no? Que la fibra preganglionar es más larga. Hay otra diferencia. La preganglionar, por ejemplo, ¿qué es? ¿Mielinizada o mielinizada? Mielinizada tipo B a mielinizada tipo C. Ahora, en el parasimpático, tres diferencias. La estructura es la misma, tres componentes: preganglionar, ganglio y postganglionar, ¿no? Ahora, en cuanto a la magnitud, al tamaño de la fibra, la preganglionar es más larga y la posa más cortita. Entonces, está cerca a su sitio, todo cerca a la pared, ¿no? Está mielinizada, sí, tipo B, a mielinizada tipo C. Esas son las tres diferencias fundamentales que tenemos en este tema, ¿no? Ahora, si quieren profundizar más, podemos llegar más, pero hasta ahí es suficiente. Que sepan esas cosas, diferencia entre las dos vías de conducción
entre simpático y parasimpático, perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos las fibras preganglionales, hacen sinapsis en los ganglios, o a nivel de los ganglios, con las fibras postganglionales, y así llega a sus sitios efectores, que son todos estos órganos, ¿no? Estos órganos, por ejemplo, ¿qué característica tienen? Sus órganos efectores, ¿cuál es el principal, por ejemplo? Músculo liso. Usted dice músculo liso, pero hay dos hay. Músculo liso, músculo cardíaco. La pregunta es, ¿el músculo liso? ¿Qué estructuras digamos, del organismo tiene músculo liso? Por ejemplo, los esfínteres, ¿tiene músculo liso o músculo izquierdo? Músculo liso. Todos los esfínteres. Por ejemplo, en la parte digestiva, ¿cuántos esfínteres tenemos, por ejemplo? Todos los esfínteres. El esfínter inferior, ¿ya? El esfínter pilórico, el esfínter de Oddi, el esfínter ileocecal, los esfínteres anales, o sea, tienen músculo liso. Por lo tanto, ¿van todos los esfínteres? Sí. Tanto el parasimpático y el parasimpático. Lo que vamos a ver, qué acciones llegan hasta ahí. Pero tiene músculo liso. Entonces, sabemos que ese es su efector. ¿Qué otras estructuras más tiene músculo liso? Todos los vasos sanguíneos, ¿o no? Sí. Tienen músculo liso. ¿Las venas tienen músculo liso? Tienen. Vamos a ver, por ejemplo, que el simpático ocasiona vasoconstricción de las venas. Usted dice, ¿pero por qué, doctor? Porque cuando el organismo, por una hemorragia, requiere ese volumen de sangre que está como depositado allí, en las vísceras, en las venas, porque la mayor cantidad de sangre se encuentra en las venas o en las arterias. En las venas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Activa su sistema nervioso simpático, vasoconstricción de las venas y redistribuye su flujo sanguíneo. Redistribuye. Entonces, ¿qué tiene? Músculo liso. ¿Qué parte, por ejemplo, del aparato respiratorio tiene músculo liso? Sí. Hemos dicho, por ejemplo, los bronquios tienen músculo liso. Gracias. Pues por constricción, broncolilatación, que no llegarán ahí. En los bronquios hay glándulas. Uno de los efectos son las glándulas. En el aparato respiratorio tiene glándulas. Sí, las glándulas, ¿no? A ver, eso hace, digamos, pues hace la limpieza de la piel, ¿no? Y va atrapando las partículas, cortando los glóbulos. Muchas veces deglutiendo de manera inconsciente, pues podemos expectorar, ¿no? ¿Qué más que otras glándulas, por ejemplo, tienen? Bastante control. Todas las glándulas del tubo digestivo. Toma el tubo digestivo, por ejemplo, ¿qué glándulas tenemos? Desde las glándulas gástricas, desde las glándulas salivales. ¿La glándula salival sí o no? Las glándulas salivales con la glándula parótida, su manual, su lumbar. Todas las glándulas salivales tienen control autónomo, simpático y parasimpático. En el estómago, por ejemplo, tenemos glándulas, sí, las glándulas gástricas que producen el jugo gástrico, ¿vale? Las glándulas de Brunner que producen también bicarbonato que neutraliza el ácido, las glándulas de Lieberkühn a nivel intestinal que producen, o sea, hay todo tipo de glándulas. Sobre todas esas glándulas actúan estos sistemas, por eso decíamos, y principalmente el cardiovascular. Entonces, sus efectores todos son músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Entonces, ahora yo tengo que entender cómo actúa uno u otro sistema, ¿ya? Entonces vamos a hablar de todo, ¿ya? Cuando tiene un tono u otro tono. Pero bueno, estos son sus músculos efectores. Pero a nivel de sus músculos efectores, todos estos neurotransmisores son sus receptores, ¿no? Alguien tiene que recibir esa información, por llama receptor, tiene que recibir esa información que viene de uno u otro sistema a través de los neurotransmisores. Esto opera a través de neurotransmisores. Pero, ¿qué son los neurotransmisores? Tienen que llevar información. Y en su órgano efector hay un receptor. Y ese receptor es con lo que vamos nosotros hemos empezado a hablar, por ejemplo, lo he dicho acá. He dicho acá todo. Vamos a hablar, por ejemplo, si voy a hablar de estos neurotransmisores, lo he dicho, por ejemplo, este neurotransmisor ¿qué dijimos de esto, por ejemplo? ¿Esto también tengo que saber? Sí, yo tengo que saber, wow. Estoy hablando ahora de neurotransmisores, de sustancias químicas que van a llevar la información a sus sitios efectores. Yo tengo que saber, les decía, ¿dónde se sintetiza? Primero les van a preguntar, ¿dónde se sintetiza, doctor? El lugar de síntesis de estos neurotransmisores es acá, en las varicosinas. ¿Dónde se deposita? En las vesículas. ¿Dónde se deposita? En las vesículas. Pero ¿dónde se sintetiza? En las varicosidades. ¿Y qué son las varicosidades? Siempre el concepto es importante.
son dilataciones, ¿no? Bulbosas o bultuosas, de estas fibras neuronales ganglionales o terminales que se forman al rozar las células efectores o en cercanía de las células efectores. Esas dilataciones. Entonces, los lugares de síntesis de estos neurotransmisores son las varicocitales. ¿Dónde se almacenan? En las vesículas. ¿Qué neurotransmisores? Adrenalina para comenzar y acetilcolina. ¿No? Pero ya concluimos, vamos a ver más adelante. Esos son los lugares de síntesis. ¿Cómo se secretan? ¿Cómo se secretan, dijimos? Tomeo de calcio. La despolarización de la membrana, el calcio entra y... Siempre el calcio es responsable de despolarizar, ¿ya? Del calcio depende de transportación de arteria muscular, cardíaco, depende del calcio. El calcio siempre es un efector, ¿ya? Pero para que ingrese, llega la despolarización y hace que se apertura sus canales, aumenta la permeabilidad de esta membrana hacia el calcio. Entonces, estos canales de calcio se abren, ingresa el calcio y se produce la exocitosis, la liberación de estos neurotransmisores al espacio sináptico. ¿Bien? Se libera. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo? El aumento de la permeabilidad de la membrana a los iones de calcio. ¿Ya? La despolarización hace que se aperturan estos canales de calcio. Ustedes ven, mira, este canal no está cerrado, pero acá está bien. De tal manera, ingresa el calcio y hace que esta vesícula libere. Esa liberación de estos neurotransmisores se llama exocitosis, ¿no? Liberación de los neurotransmisores. Entonces, ¿cómo se libera? Entonces, yo he entendido hasta acá, digamos, cómo se sintetizan, ¿ya? Cómo, dónde se almacenan y cómo se liberan, ¿no? Tres cosas principales. Dónde se sintetizan, dónde se almacenan y cómo se liberan. Entonces, eso yo tengo que saber o sí o sí. Entonces, ya cuando hablamos, por ejemplo, uno por uno, entonces ahora vamos a hablar de la acetilcolina. Entonces hemos dicho, todas las fibras postganglionales parasimpáticas pre y post son colinérgicas por liberar acetilcolina. Entonces, empiezo a hablar ahora de la acetilcolina. Entonces yo digo, ¿dónde se sintetiza? ¿Cómo se sintetiza la acetilcolina? ¿Qué vamos a hacer? Ya se mide. ¿Dónde se sintetiza? Se que hace la varicocitales. ¿Ya? ¿En qué tipo de fibras? En las colinérgicas. En el parasimpático, en las pre y post, porque las dos son colinérgicas. En cambio, la simpática son las pre, son las únicas colinérgicas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se almacena? También ya lo sé, en las vesículas. Ahora, ¿de quién depende? De una enzima. La acetiltransferasa de colina. Esa es la enzima que a través de sus sustratos, más coenzima A más colina, da origen a acetilcolina. Entonces hay una enzima que participa en ese ciclo. La principal enzima que hace que se sintetiza acetilcolina es la acetiltransferasa de colina. Eso es lo más importante. A partir de colina y acetilcolina. ¿Ya? Entonces el producto es acetilcolina. Entonces ya sé que hay una enzima que participa en eso, ¿no? Y aquí está. Entonces la síntesis. Aquí está otro proceso de síntesis que nosotros hemos hablado. Mira cómo hay un transportador de colina, que de colina con enzima se sintetiza la acetilcolina, donde se deposita en las vesículas, y después cómo se libera después de la exocitosis al espacio sináptico. Y aquí estamos acá. ¿Hasta qué hace? A una vez que pasa hacia un receptor. Esta parte es lo que vamos a estudiar ahora. A su receptor. ¿Ya? ¿Saben cómo se destruye? Sé que va a pasar ahí. ¿Saben qué va a pasar en el espacio sináptico? Una vez que se ha producido la liberación de este neurotransmisor en el espacio sináptico, dos cosas, ¿no? Se une a su receptor para cumplir su función, ¿ya? O desencadenar una respuesta sobre su receptor, sobre su efector, pero también se destruye. ¿Y quién la destruye? La acetilcolina. Esta es la enzima que la destruye la acetilcolina. Porque tiene que estar poco tiempo, no cuesta mucho tiempo. ¿Ya? Poco tiempo. Y ahora decía, por ejemplo, unas intoxicaciones por órganos fosforados, esta sustancia química, hemos visto por ejemplo en la Chapara viajar tanto, no sé, acá ustedes han ver la intoxicación por órganos fosforados, el veneno de las plantas se lo tomaban los chiquitos o los jovencitos y se intoxicaban y venían con cialorrea, con líquido por todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se inactivaba esta acetilcolina. La acetilcolina esa sustancia la inactiva la acetilcolina.
Y si la inactiva, ¿qué va a pasar? Mayor cantidad de acetilcolina. Entonces, mayor predominio parasimpático. Todas las glándulas empiezan, esta gran cantidad de glándulas salivales, glándulas, se activan. ¿Ya? Entonces, porque la inactiva, que normalmente fisiológicamente esta es la que activa y hace que su tiempo de acción sea cortito. Solo segundos mientras tú estás. ¿Ya? Claro, esto en condiciones fisiológicas, no en condiciones patológicas. Fisiológicamente, este es su tipo de acción. ¿No? Y una vez que la inactiva se libera en los acetilcolina. Entonces, está la enzima que la inactiva. Así se producía, así se sintetizaba, se almacenaba la acetilcolina, ¿no? Que la destruye, ya sabemos cómo se sintetiza y cómo se almacena. Y después hablamos con ustedes también esto, que es noradrenalina. Ustedes van a ver en las diapositivas, he tratado de ordenarles todo. Es para que ustedes puedan entender fácilmente, no está así en los libros. Chicos, si ustedes se dicen que no está así tan ordenadito, lo voy a tratar para ustedes. Una ley es fácil. Lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa con la nora? Ya sé que la noradrenalina es el neurotransmisor principal del sistema nervioso simpático, pero de las fibras ganglionares, o sea, fibras adrenérgicas, porque liberan este neurotransmisor. Exacto. Entonces tengo que saber lo mismo. Entonces tengo que saber cosas básicas. ¿Dónde se sintetiza? Ya lo sé. Es el mismo lugar donde se sintetiza la acetilcolina. En las tendidas nerviosas. ¿Dónde? En las varicosinas. ¿Dónde se almacena? En las vesículas. Es el mismo lugar, ¿ya? Bueno, entonces la síntesis comienza ahí, también las varicosidades, vesículas, todas están lo mismo. Pero ¿cuáles son los pasos de la síntesis? Sufren muchas reacciones químicas. Desde tirosinas hasta llegar a la adrenalina. Normalmente son 4 pasos, ¿ya? 4 reacciones que tienen que pasar para que finalmente tengamos noradrenalina en las vesículas, ahí en las varicosidades. Pero había una diferencia, les decía, acá. A ver, hay un paso que normalmente solo se da en la médula suprarrenal. El quinto paso se da en la médula suprarrenal. Los 4 pasos se dan en el resto del organismo, ¿ya? Pero el quinto en la médula. ¿Qué consiste? Es decir, es muy importante, ¿ya? Porque ahora vamos a hablar de médula. Esta sección se integra un paso más, ojo, transforma el 80% de la noradrenalina en adrenalina. Acá en la médula suprarrenal. Un quinto paso que solamente se da en la médula. Los otros 4 pasos se ponen en todos los demás efectores. Pero el quinto paso, ojo, solo se da en la médula suprarrenal. La última reacción de noradrenalina se da en la médula suprarrenal. Esa es la diferencia. Y aquí veíamos, por ejemplo, este cuadrito que se los hice. Es muy interesante. Acá te dice lo mismo. Todos los pasos de la síntesis, desde cómo lo lleva el transportador de tirosina hasta dopamina, noradrenalina. Y también se puede después la exocitosis, la liberación del neurotransmisor. Pero aquí ocurre un fenómeno un poco diferente, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, si liberan el neurotransmisor, ¿cuáles son los pasos? Uno, que se une a su receptor adrenérgico, acá en su sitio efector, en la célula efectora. 2, que es inactivo, su destruir. Vamos a ver qué enzimas, la maura, la destruyen esas enzimas. Y lo más importante que hemos dicho, la recaptación. Miren, el 50-80% de este neurotransmisor liberado en el espacio sináptico ingresa nuevamente a la transmisión nerviosa. Sufre un proceso de recaptación. Y uno dice, ¿por qué? En caso de la acetilcolina 30, ¿se produce esa recaptación? No. Solo en la y uno dice, ¿por qué solo, por ejemplo, se captaría? ¿Por qué el organismo hace eso? ¿Por qué no ven igual que las observaciones dice el receptor y inactivarse o baja esa enzima que la destruye? Pero acaso fue un proceso de recaptación. Miren, si dice el 80%, digamos, el 10% ingresa el receptor. El 10% se pasó por la maura y la otra enzima, se inactivaría, se destruiría. Pero el 80% vuelve a ingresar a la misma terminal. Es como que se abosaran neurotransmisores. El sistema nervioso simpático. Es posible, sí, porque no sirven las respuestas simpáticas. Se quiere mayor actividad de su efector. Imagínense, en pocos segundos tienen que hacer cambios en el organismo. ¿Ya? Pero esa es la diferencia un poquito en cuanto al proceso de
síntesis y destrucción de este neurotransmisor. Ojo, esta es una diferencia fundamental, ¿ya? La recaptación solo se da con este neurotransmisor, no con otro, probablemente por las funciones que vamos a ver enseguida. Ahora dicho, la recaptación, o por las propias terminaciones, lo que por transporte activo, entonces sobre su autorreceptor genérico, ahí existen en las terminaciones, que tiene su propio autorreceptor, ¿cómo la capta? Se las capta inmediatamente a su neurotransmisor. Eso es mucho, 80% sabe. Es decir, casi todo lo que exocita se otra vez interesa a su fibra de los otros segundo a su receptor, y estas son las dos enzimas que la inactivan. Las destruyen. Así la tienen, pues eso por en grande, para que ustedes vean. ¿Cuál? La MAO, doctor, que es la MAO. Entonces, la monoamino. ¿Cuál es la otra enzima, doctor? La COM. ¿Pero cómo se llama? La catecol o metiltransferasa. COM o la MAO son dos enzimas específicas que inactivan. Pero son, digamos, como dice acá, son enzimas tisulares que se encuentran en los tejidos que inactivan o destruyen a este neurotransmisor o al neurotransmisor adrenérgico. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Y cuánto dura su acción? También pocos segundos. Pero hay una diferencia. Hemos dicho, por ejemplo, el sistema simpático actúa de dos maneras. Eso vamos a ver también ahora. De una manera directa y de una manera indirecta. De una manera directa sigue la misma vía de conducción al sobreafector. Pero una vía directa lo hace a través de la médula. El tiempo de acción, vamos a ver, es más importante por la nora y la adrenalina que se liberan de la médula que por los mismos neurotransmisores que se liberan de manera directa. Dice acá. La nora y la adrenalina secretada por la médula suprarrenal permanecen activas desde 10 a 30 segundos. Pero su funcionalidad disminuye hasta su extinción en varios minutos. O sea, en general, en relación a la acetilcolina, su tiempo de acción es mucho más. ¿Ya? Y vamos a ver ahora enseguida por qué dura mucho más. ¿Por qué mucho? Pero en relación a los otros segundos, pero esto dura un poquito más, desde 2 hasta 4 minutos. Exacto. Y entonces, en cuanto a tiempo de duración, tiempo de acción, ¿de quién es mayor? La noradrenalina. Desde el neurotransmisor adrenérgico. La acetilcolina es en pocos segundos. Esa es la primera diferencia que ustedes tienen que tenerla clara. Eso tiene que ver con las células cromáticas que están en la glándulas, ¿verdad? No, ahorita vamos a ver, porque tiene que ver más que todo con la cantidad de hormonas que libera la médula suprarrenal, el porcentaje, la cantidad, el tiempo de acción. Y otra pregunta, ¿la síntesis es igual la que se hace en la glándula cerebral que la que acaban de mostrarnos en la diapositiva anterior? Porque como dijo que otro es indirecto y otro es directo, la síntesis es la misma. Pero es un neurotransmisor diferente, vamos a ver. Ahora vamos a hablar del receptor diferente, ¿no? El neurotransmisor es el mismo, colinérgico, colinérgico. No, pero a ver un ratito. ¿Cuál es esa? Ojo, que de la médula suprarrenal, ¿cuál es, por ejemplo, la adrenalina? O sea, la médula suprarrenal, ¿cuál es la fibra pregangliar? ¿Es colinérgica? ¿O es adrenérgica? Adrenérgica o colinérgica. La pregangliar. Bueno, exactamente, como la fibra nerviosa que va a la médula suprarrenal y hace que se sintetice estos transmisores, ¿es digamos, colinérgica o adrenérgica? ¿En el parasimpático? No, en la que va a la médula suprarrenal. Ah, el que va a ser. ¿Cuál va? A la médula suprarrenal. A ver, revise para que no se lo olvide. ¿Es colinérgica o es adrenérgica? Colinérgica. Ah, es colinérgica. Entonces no es de esta manera. Es igual que la acetilcolina. La síntesis es diferente. Claro, pero se produce en esa célula. Ya, se produce en las células cromáticas, son células neuroquímicas modificadas, modificadas, pero que tienen esa función. Ya, las células cromáticas. La duración alargada tiene que ver con las células cromáticas, ¿no? Porque tu neurotransmisor en este caso es acetilcolina, porque es fibra colinérgica. Estás hablando de neurotransmisor simpático, adrenérgico. Ojo, esto para poder decir es importante que vean. Eso, por favor, doctor, una vez más. Yo estaba con adrenérgico. A ver, aquí vamos a ver cómo te digo con sentencias. Por favor. Aquí está. Esto es importante. Este tipo siempre es la raza. Lo saca mucho. ¿No? A ver. Las fibras, por ejemplo, todas las fibras que liberan acetilcolina son
colinérgicos. Mira esta fibra. Esta es la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, ¿qué fibra está en? Una fibra colinérgica. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre su receptor nicotínico, N2. Su receptor es diferente, pero actuando sobre todo, los toditos tienen, por ejemplo, a nivel del mismo receptor nicotínico, vamos a ver enseguida, todas las glándulas, en los ganglios, donde se hace sinapsis, todos son receptores nicotínicos. Esos receptores se llaman también ionotópicos. Todos son nicotínicos. El mismo receptor que hay en los ganglios existe en la médula suprarrenal. Es como si la sinapsis se puede hacer lo mismo con la neurona pregangliar y la postgangliar, pero en el ganglio, en el mismo receptor de nicotina. Entonces, esta tipo es Una pregunta, ¿por qué se dice nicotínico? En el otro caso, ¿no? Muscarínico. Vamos a ver, hermano, ahorita vamos a llevar el receptor, vamos a hablar del receptor, no nos adelantaremos. Sí. Vamos a hablar de receptores muscarínicos, tipos de receptores, tipos de nicotínicos, vamos a hablar enseguida. Pero lo que decía acá, compañero, es importante. La fibra, ¿ya? Que hace que se libere ese tipo de orina es una fibra colinérgica. Esa es la fibra colinérgica, va directamente al elemento sobre el receptor y hace que se libere ese neurotransmisor. Entonces, una traducción sería, ¿qué cuál sería? Acetilcolina. No es adrenalina. ¿Cómo? Dijo lo último. Si la fibra que va a llegar a la médula sería neurotransmisor acetilcolina. Sí, pero usted dijo que la fibra que va hace que libere adrenalina con la adrenalina de manera indirecta. Claro, va a hacer que la fibra vaya a ese sector, pero la médula va a liberar nora y adrenalina. Es su función. Claro. Ahorita vamos a ver, tranquilo. Bueno, ahora vamos a ver lo que quería receptores. Ya sabemos todo lo de los neurotransmisores, ahora tenemos que ver los receptores. Saquen los receptores. Vamos a ver cómo, de los receptores en sus órganos efectores. O sea, todos sus órganos efectores, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, tienen receptores que reciben esa información de los neurotransmisores. Como dice ahí en el concepto, dice por ejemplo, antes de estimular su órgano efector, ya tenemos que saber cuáles son sus órganos efectores. ¿No? Ya sé, inmediatamente mi cabeza sabe eso. Estos neurotransmisores deben unirse a sus receptores específicos en esos sitios. ¿Ya? ¿Dónde van? Y la pregunta del doctor, ¿cuáles son esos receptores? ¿Ya? Tenemos dos tipos de receptores. Los receptores ionotrópicos, que son nicotínicos, y los receptores metabotrópicos, que son muscarínicos. Nicotínicos y muscarínicos. ¿Vamos a ver ahora? Vamos a ir uno por uno. Cuando hablamos de receptores ionotrópicos, son nicotínicos, ¿cómo también se los llama? Este otro nombre castellano se los llama receptores canal. ¿Ya? Canal regulado por ligando. Entonces, ese es el nombre que también decimos. ¿En qué consiste este receptor? ¿Cómo funciona este receptor? Si ustedes ven el gráfico, que es el neurotransmisor, la máquina que se va a llegar al receptor y va a hacer abrir estos canales iónicos. La excitación o la inhibición, ¿ya? La excitación de la célula efectora, lo que va a hacer es actúa a través de un cambio de la permeabilidad de su membrana. Abre o cierra el canal iónico. ¿Ya? Depende. Si quiero inhibición, voy a cerrar el canal. Si quiero excitación, voy a abrir el canal. ¿Ya? Entonces, estos receptores actúan a través de canales. ¿Ya? Pues se llama receptor canal. Cierra o abre el canal. Ese es un mecanismo de acción. Cierra o abre el canal iónico, especialmente cuando son ingresos y se despolariza. En el caso, pueden ser se despolariza. Entonces, la excitación o inhibición de la sobre la célula efectora depende del cambio de su permeabilidad. Puede cerrar o abrir el canal. Por eso llaman receptores canales. Canales regulados por ligandos. Ahora vamos a ver cómo actúa el otro receptor. Entonces, los receptores metabotrópicos, como he dicho, son muscarínicos y los adrenérgicos son receptores metabotrópicos.
¿ya? Así se los llaman también, ¿ya? Porque una función metabólica, por eso se llaman receptores metabotrópicos, ¿ya? Porque funcionan funciones metabólicas. Se llaman receptores asociados a proteína G. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cómo actúan estos receptores? Lo que hacen es modificar enzimas intracelulares. Estos receptores asociados a proteína G actúan a través de segundos mensajeros dentro de la célula. Dentro de la membrana. ¿Ya? Aumentan la permeabilidad de la membrana para que entren estos iones. Actúan de canales. Pero estos actúan a través de enzimas intracelulares. Entonces, esas enzimas se llaman segundos mensajeros. ¿Y cuál es el principal segundo mensajero? El que desencadena una acción. El monofosfato de adenosín o adenosín monofosfato cíclico, o el AMP cíclico también se llama. ¿Ya? Entonces, ese es el principal segundo mensajero o enzima intracelular. Entonces, ¿cómo está? Vamos a ver ahora este gráfico que creo que aquí entonces, hasta acá, por ejemplo, estos acá. Entonces, tengo receptores ionotrópicos y tengo receptores metabotrópicos. Los metabotrópicos pueden ser colinérgicos y adrenérgicos, ¿no? Los dos. En cambio, los receptores ionotrópicos realmente son ionotrópicos. Estos. Estos, sí. ¿Ya? Parasimpáticos y simpáticos preganglionares son ionotrópicos. En cambio, todos los post son metatrópicos, ya sean muscarínicos o arenéricos. En el caso colinéricos, arenéricos, pero actúa sobre sus neurotransmisores. Entonces, vamos a ver acá qué diferencias hay. Entonces, tengo dos tipos principales de receptores para la acetilcolina. Ya lo he dicho. ¿Cuáles son esos receptores para la acetilcolina? Muscarínicos o muscarínicos. Entonces, tengo dos tipos. ¿Cuáles son los dos receptores, doctor? Muscarínicos. Hemos dicho los dos muscarínicos son metabotrópicos, cumplen metabólicos. ¿Cuáles son su mecanismo de acción? ¿Cómo actúan? Hemos dicho, primero utilizan la proteína G, ojo, ¿ya? Como mecanismo de señalización. O sea, llegan ahí, ¿ya? Llegan como mecanismo de señalización, llegan a esta proteína. Todos actúan a través de proteína G, ¿ya? Ojo, la acción sináptica se produce a través de segundos mensajeros, el AMP cíclico. Estos receptores muscarínicos, chicos, son de respuesta lenta. Ya tienen esa característica. Ojo, primero, ¿cómo actúan? Utilizan la proteína G como mecanismo de señalización. Para llegar a su identifica la proteína G. Estas son tres componentes alfabéticas. Vamos a verlo enseguida. ¿Ya? Utilizan la proteína G como mecanismo de señalización. Pero ya dentro de la célula actúa a través de segundos mensajeros, a través de la AMP cíclico. ¿Ya? Pero, y su respuesta, esas son las tres características que tiene este receptor muscarínico. ¿Ya? Eso, uno, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Dónde están localizadas? ¿Dónde están localizados todos estos receptores muscarínicos? En los tres Ojo, dice, estos receptores, mira, ¿cuántos tipos de receptores? M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Cuántos tipos son? Los dos muscarínicos son 5. M1, M2, M3, M4 y M5. Eso es importante que yo sepa, porque todo este sistema, ya, sintático parasimpático, actúa a través de estos receptores también. ¿Ya? Pueden activar otros receptores. Entonces, se localizan en todas las células efectoras, estimuladas por neuronas colinérgicas postganglionales, tanto del parasimpático como del simpático. Perfecto. ¿Ya? ¿Dónde están localizados estos receptores? ¿Cuántos tipos de receptores colinérgicos tengo? ¿Ya? Parasimpáticos. ¿Cuáles son? Sí, M1, M2, M3.
¿Qué pasa cuando el estímulo actúa sobre el receptor M1? ¿Dónde está el receptor M1? ¿Dónde está localizado? ¿Ese cuántos tipos? ¿Dónde está localizado? ¿Y qué función cumple? Vamos a ver un resumen por ejemplo. A ver, los M1 están en el estómago. ¿Qué función cumple en el estómago este grado? Cuando actúa el parasimpático al receptor M1, ¿qué va a hacer en el estómago? Mayor secreción de las glándulas. Vamos a ver otra cosa. A ver, vamos a ver la parte de... Vamos a ver, por ejemplo, que prime el sistema parasimpático. ¿Ya? Después de una alimentación, el reposo, cualquier descanso, hay predominio parasimpático. ¿Qué pasa después de la alimentación? Hemos dicho, ¿qué pasa con la parte digestiva? Va a predominar el parasimpático. ¿Qué receptor, sobre qué receptor va a actuar el parasimpático en ese momento? Cuando la acción principal es parasimpática. ¿El parasimpático qué necesita? Hacer digestión. ¿No? Va a hacer digestión, te va a dar sueños, reposo, pero vas a hacer digestión. ¿Qué va a hacer? Necesitas secretar todos sus jugos. La glándula celular va a secretar la glándula. Todas las glándulas van a secretar sus componentes. Uno. ¿Qué más va a hacer el parasimpático? ¿Aumenta el hipertentismo o no aumenta el peristaltismo? Aumenta. Aumenta porque el alimento, ojo chicos, tiene que progresar, no se queda ahí. Desde el esófago, el alimento llega, aumenta el peristaltismo, el esófago empieza, ¿no? Pasa al estómago, tras un tiempo se produce la destrucción, ¿va? Ya la trituración de los alimentos, pero es con peristaltismo. Y después se vacía, sigue su recorrido. Miren, sigue actuando, durante 3 horas el parasimpático sigue actuando, hasta para evacuar todos los proteínas, ¿no? Pasa al intestino. ¿Qué pasa con el intestino? Sí, el alimento tiene que seguir, se va a absorber, se va a excretar y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué pasa entonces con todo? ¿Sobre qué receptores tienen que evacuar? Todo eso tenemos que ver. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo? Sobre la glándula gástrica, actúa a través de este receptor M1. Y vamos a ver solo las glándulas, por ejemplo. Todas las glándulas salivares. ¿Qué se hace? ¿Va a aumentar su secreción? Sí. Aumenta la secreción. De la M1 de la glándula gástrica aumenta la secreción. ¿Qué pasa con el peristaltismo? Aumenta. Músculo intestinal, contracción. ¿Hay peristal? En nosotros hay secreción. ¿Ya? Mira, las glándulas salivares, secreción. ¿Y qué pasa en los bronquios, por ejemplo? ¿Qué hace el parasimpático en los bronquios? Contracción. Broncoconstricción. Oh, pero acá hay una cosita. Aumenta la sección de la glándula mucosa. Hace broncoconstricción. En cambio, el simpático hace bronco-dilatación. ¿Ya? Pero ustedes oriéntense un poquito para memorizar esto. Oriéntense en la función, porque es a veces un poquito complicado cómo actúa. Entonces, pero yo me voy a concentrar cuál es la función principal del parasimpático, tiene que ver con la digestión. Ahí está la clave. Entonces, todo lo que tiene que ver con la digestión va a aumentar. Aumenta la secreción de todas las glándulas celulares, glándulas gástricas, aumenta el peristaltismo. Solo yo tengo que saber sobre qué receptores. Ahí es un poquito. Entonces, ya sé que va a aumentar. Sobre las glándulas, aumenta la secreción. ¿Ya? Ojo, glándulas salivares, aumenta la secreción. En el músculo aumenta el peristaltismo. En glándulas gástricas, aumenta la secreción. Ojo, ¿no? Y el músculo liso, por ejemplo, los esfínteres, ¿qué va a hacer? Relajación. ¿Ya? Relajación. Ojo, como dice el músculo liso, todos estos esfínteres tienen músculo liso. ¿Qué hacen? Relajación. ¿Qué hace el parasimpático? Esta es relajación. ¿Cumple su función? Relaja o parasintesis. Relaja. El otro contrae. Entonces, todas esas funciones. Entonces, las funciones que tienen que ver con otros fenómenos clínicos por incremento del tono parasimpático tienen que ver con la digestión principalmente. ¿Ya? Hay una cosa que siempre les preguntan, porque vamos a ver. Cuando actúa sobre los receptores M3, ¿ya? A nivel del pene, ¿qué hace? Erección. ¿El parasimpático qué hace? Eyaculación. Vamos a ver. Eso siempre es como en el examen.
Con los dos M3 erección y el otro es eyaculación. Uno hace erección y otro hace eyaculación. Ya, eso a veces sí, pues, pero bueno, sobre el corazón, por ejemplo, ¿qué haría parasimpático? Por ejemplo, durante el reposo, yo necesito actividad de que el corazón trabaje fuerte. Yo necesito oxigenar mis pulmones. No, por eso, yo no necesito oxigenar mis pulmones. No necesito abrir mis pulmones. Entonces, no necesito activar mucho. Sobre el corazón, ¿qué va a hacer? Disminuye la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. Sobre el vaso sanguíneo, vasodilatación. Yo necesito aumentar la vasoconstricción, hago una vasodilatación. Sobre el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero lo que prima siempre es la parte digest. Y oriéntense un poquito, el parasimpático tiene que ver con digestión, tiene que ver con reposo. Y hace que esas funciones primen. Solo ustedes tienen que memorizarse qué sectores. Cuando actúa sobre el estado 1, ¿qué hace? Aumenta la secreción. ¿Ya? Cuando hace, por ejemplo, a nivel digestivo, cuando se activa el sector M1 y M3. El M2 no mucho, porque con vasos sanguíneos y vasos capilares, más bien disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye vasodilatación, nada. Pero la parte digestiva sí. Aumenta el perspectivismo, aumenta la secuencia de glándulas, ¿Hace meiosis o hace midiasis? Siempre estamos. Pero a mí me parece muy simpático, es midiasis. Entonces, y estas son funciones que todo sobre el sistema central de nuestro cuerpo no son tan importantes, pero tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Bueno, este cuadrito, chicos, vamos a ver algunos cuadros más recentes para que se oriente un poquito a memoria esta partecita. ¿Qué hace tal sistema sobre tal receptor? ¿Qué acción? Ya todo está ubicado, ¿qué función? Estos receptores nicotínicos. El otro los muscarínicos. Este receptor nicotínicos son inotrópicos. Sabemos que actúan a través de canal, digamos, activados por ligando a nivel de membrana. ¿Ya? Por eso se llaman los canales. Pero hay una diferencia que se pueden preguntar. ¿Son de respuesta rápida? La otra era de respuesta, los muscarínicos son de respuesta lenta. Estos son de respuesta rápida. ¿Dónde están localizados estos receptores nicotínicos? En el canal. ¿No era en el canal? ¿Dónde están localizados? La localización del receptor nicotínico, ¿dónde están localizados? Ya sé que son de respuesta rápida. Ya sé que son receptores canal. Están logrados en la membrana, pero ¿en qué lugares de la vía de conducción? De las vías autónomas de conducción, por ejemplo. En los ganglios autónomos. Hemos visto que todos están al medio. Todos los dos que están pequeños de moradito, todos son los nicotínicos. En el gráfico que les mostré hace un momentito. ¿Dónde están localizados? Dice, en los ganglios autónomos. Donde hace la sinapsis, la pre y la postgangliar. Ahí están. ¿Dónde están localizados? En los ganglios autónomos, doctor, a nivel de la sinapsis entre las neuronas pre y postgangliares, tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático. Ya sé que ahí están los receptores nicotínicos, ya sé que son receptores canal. Pero ¿dónde más se encuentran? En las células cromátides de la médula suprarrenal. Ahí están estos receptores nicotínicos. ¿Dónde? En la médula. ¿Dónde? En los ganglios. ¿Qué son? ¿Y qué tipo de respuesta? Rápida. Respuesta rápida. Es la diferencia entre reacción al otro. Ahora vamos a ver este otro. Ahora vamos a ver los receptores adrenérgicos. Todos igual, estos receptores igual que los muscarínicos, son metabotrópicos. Todos actúan a través de proteína G como mecanismo de señalización. Todos actúan como si son el mismo mecanismo de acción. Utilizan la proteína G como mecanismo de señalización para llegar a su efector. ¿Ya? Actúan a través de segundos mensajeros para desencadenar respuesta. ¿Y cuál es el segundo mensajero? El AMP5. Ocasiona estimulación e inhibición. Actúan a través de segundos mensajeros. ¿Cuál es su tipo de respuesta? Respuesta lenta. Igual que los otros. Los muscarínicos también respuesta lenta. Los adrenérgicos también respuesta lenta. Casi lo mismo mecanismo de acción. ¿Ya? ¿Dónde están localizados? En todas las células efectuadas estimuladas por neuronas adrenérgicas postganglionares del simpático. ¿Ya? Esa es su función. Y van a ver aquí, este es un gráfico
¿Qué es el desayuno un poquito? Complicado, ¿no? Gracias. A ver, ¿qué les parece este gráfico? Ahí te colocan los dos alinérgicos, los colinérgicos, o los carinas, ¿no? Nos vas a conseguir todos esos receptores, ¿no? Pero sí, vamos a empezar a hablar un poquito más de los, pero no vamos a hablar mucho de los betas, ¿no? Los betas, vamos a hablar de betas. Pero acá te dice un poquito, ya tenemos hace un resumen de este cuadro. Primero veremos al final de este cuadro. Quiero que vean primero los resultados. Un centro de historia. Aquí quiero que veamos. Al final vamos a resumir con eso. Entonces, ahora, los receptores adrenérgicos, sabemos que son mecanismos de acción, como actúan nuestra comunicación, todo eso. ¿Cuántos tipos de receptores adrenérgicos tengo? Eso es importante. Son de dos tipos: receptores alfa y receptores beta. Actúan en sus receptores. ¿Ya sé cuántos neurotransmisores? Ya, adrenalina, noradrenalina, dopamina. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de receptores? Alfa. Alfa y beta. Los alfa son alfa 1 y alfa 2. Los betas son beta 1, beta 2 y beta 3. Esos son sus receptores. Este es clave. Porque todos los medicamentos que se van a utilizar en farmacología tienen que ver con esto. Tiene efecto alfa, tiene efecto beta. Tiene efecto alfa, tiene efecto beta. ¿Qué prima? El efecto alfa y el efecto beta. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver. Tengo dos tipos de receptores. Lo mismo nos quedó. Me ha dado el trabajito de buscárselos esto también. Tipos de receptores, ubicación y función. ¿Ya? Tipo, por ejemplo, los receptores alfa. ¿Dónde están ubicados? Supongamos que en este momento prime el estímulo simpático. Respuesta de huida, el dolor, si ustedes quieren, o cuando ustedes quieren enfrentar una pelea, prime el efecto simpático. ¿Ya? Entonces, cuando prime el efecto simpático, ya sé qué neurotransmisor se están liberando. ¿Ya? Ahora quiero saber sobre qué receptor está actuando y qué función, o sea, qué efecto van a tener. ¿Ya? En esos efectores que tienen estos receptores. Por ejemplo, sobre el receptor alfa 1, ¿dónde está ubicado este receptor alfa 1? Músculo liso de los vasos sanguíneos. Si esto es utilizado en músculos de vasos, ¿qué va a ocasionar? Vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, básicamente vasodilatación. Sobre este receptor, vasoconstricción. Sobre el corazón, aumenta la fuerza de contracción y neutraliza. Aumenta la fuerza de contracción. Por ejemplo, les decía, ¿qué va a pasar sobre los vasos venosos, cutáneos, viscerales, la cápsula del vaso? Cuando el organismo quiere redistribuir su flujo sanguíneo, cuando activa el sistema parasimpático, lo hace a través de este receptor alfa 1. Pues hace vasoconstricción de las venas. ¿Ya? Hay una vasoconstricción de las venas, de los vasos venosos, los vasos que están en la piel. En la piel hay sangre, toda la sangre que está en los pies, hay cantidad de sangre. En las vísceras, entonces en el vaso, la redistribuye. Pero ¿cómo hace? Actúa el simpático, actúa el receptor alfa 1. Vasoconstricción de todo el sistema venoso, ¿ya? Le permite redistribuir su flujo